Hola Cáncer, buenos días, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, verlo completo para que de esa manera apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y además para que puedas participar por premios. Bueno, comenzamos el día de hoy. Te recuerdo que te quiero muchísimo y el día de hoy vamos a hacer un especial que se llama Esto quiere decirte esa persona especial. Bueno, si tú quieres ver sobre economía, te invito a ver tu tarot semanal que acabamos de subir. Y si quieres ver lectura para solteros, que vayas a tu especial amor, ¿ok? Bueno, recuerda que esta es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, ni sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigido. Si hoy no resuena, suelta el mensaje al universo, solo quédate con lo que vaya contigo y resuene con tu corazón. Esta lectura tiene dos partes, un mensaje general para tu vida de parte de los ángeles y después la respuesta a la pregunta en cuestión, ¿ok? Para que lo tengas súper presente. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para dejarlo en los comentarios. Mira que sientes como si ya se te hubiera pasado el tiempo para algo que quieres conseguir en la vida. Te está diciendo el universo: jamás es tarde para ir tras esos sueños, jamás es tarde para ir detrás de esas metas, detrás de todo eso que tú realmente quieres conseguir, lograr y por lo cual quieres luchar en tu vida. Mira que esta es una situación en la cual te está diciendo el universo que te estás, digamos, escudando detrás de esta excusa para no ir por eso que el universo ha puesto en tu corazón. Siento que algunos de ustedes para este 2022 tienen la ilusión, la meta o el sueño de alcanzar un objetivo. Sin embargo, cada que van a iniciar eso es como que aparece una traba, aparece otro, un problema, si no es una cosa es la otra y te está diciendo el universo que tú mismo a nivel mental tienes que quitarte el bloqueo porque es como si atrajeras todo eso a ti para demostrarte o confirmarte a ti mismo que no puedes hacer las cosas. Tu segundo mensaje te dice no te culpes, rectifica. Mira que va muy en consonancia este mensaje general, no sé para cuál de ustedes vaya, pero te está diciendo ponte las pilas con eso que quieres lograr porque no va a caerte del cielo, tienes que trabajar por ello. Sin embargo, yo veo que viene triunfo y victoria para ti en esta situación si tomas acción. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Te dice en el estudio hallarás la clave. Yo pienso que ese sueño o esa meta tienes que dividirla en pequeños pasos para poder alcanzarlo y que de esta manera todo va a ser más fácil. Bueno, vamos a pasar ahora a la respuesta de la pregunta en cuestión como tal. Voy a dejar esto por acá y veamos qué iniciales hay importantes en el amor para esta semana. Tenemos la letra Q, una A que me está haciendo ojitos desde allá, la letra D, la letra C y una última letra, la letra M. Algunos dicen que puede ser M o W. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como esta persona especial les dice a ustedes. Vamos a ver ahora qué tanto quiere decirte esta persona. Recuerda que esta lectura aplica tanto si están juntos o separados o en contacto cero, ¿vale? Si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Y te invito a que en este momento digas el nombre completo de esa persona especial en tu mente. Bueno, esto quiere decirte respecto a tus sentimientos, a sus sentimientos, perdón. Esto es lo que quiere decirte respecto a lo que piensa. Esto de acá abajo es lo que realmente quiere esta persona. Y esto lo que espera de ti. Luego, con nuestro tarot egipcio, veremos qué te recomienda el tarot al respecto, ¿ok? Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Aries, también otros Cáncer.
Tauro puede ser otros signos de tierra además de este como Capricornio, Virgo. Y me resuena mucho. Y Sagitario también. Si ambos son cáncer en este caso, lo más importante es que se puedan guiar por sus signos ascendentes o sus signos en Venus. Bueno, entonces respecto a sus sentimientos, veo una persona que en este momento piensa o siente que no puede superar un obstáculo que hay para poder estar entre ustedes dos. Veo como que esta persona está mirando con un velo de negativismo, de pesimismo, una situación en la cual ustedes dos se encuentran. Pienso que esta persona quizá es como que ha tratado de aproximarse a ti, pero hay una distancia grande entre ustedes dos. ¿Sí? Yo veo que esta persona es como si diera 4 pasos adelante para poder estar bien contigo, pero al mismo tiempo otras de sus actitudes o quizá terceras personas le alan hacia atrás. Veo, sin embargo, que dentro de sus sentimientos sí percibe la distancia que hay entre ustedes dos como una barrera muy grande. Y pues en ese sentido, creo que esta persona de cierta manera se está como desanimando para poder acercarse a ti. Veo que esa persona es consciente de que este 10 también representa la función karmática que a veces generan nuestros actos, ¿sí? Que si en un momento sembramos lágrimas en la vida de una persona que actuó de manera adecuada con nosotros, como quizá tú lo hiciste con esta persona, pues también va a empezar a cosechar lo mismo. Sus sentimientos hacia ti yo los veo firmes, yo los veo realmente buenos. El punto es que está en una situación en la cual ve primero que todo como obstáculos la distancia que puede ser física o emocional y las consecuencias de sus propias acciones, ¿sí? En cuanto a qué quiere decirte respecto a sus pensamientos, veo que era una persona que cuando estaba contigo se sintió algo cohibida, ¿sí? Eso es lo que yo te digo. Y fue como que terminó, se distanció de ti y se liberó. Se liberó a hacer todo lo que no había hecho, o sea, se desató su verdadero ser. No porque tú quizá le prohibieras cosas, sino porque quizá esta persona tenía una vida muy desorganizada antes de ti y cuando estuvo contigo fue como que intentó realmente hacer un cambio, hacer un giro, hacer las cosas de una manera diferente, pero las cosas quizá no le salieron tan bien como lo tenía planeado. Veo que esta persona se ha dado cuenta que el camino de estar con sus amigotes, sus amigotas, em, de fiesta o quizá por fuera de casa, pues no ha sido el mejor, ¿sí? Veo que a través de este 5 realmente es como que le rodearan personas que lo único que hacen es sacarle dinero, personas que están por interés, quizá es el que les convida, el que les paga todo en sus fiestas, en sus diversiones o el licor o incluso las drogas, pero que no son buenos amigos y ahora esta persona se está dando cuenta realmente de quién es quién en su vida, que tú eras la persona que estaba a pesar de las buenas y de las malas cosas y que estos otros lo único que han hecho todo este tiempo es exprimirlo, es parasitar de las cosas que les ha podido ofrecer. Sí, yo en cuanto a sus pensamientos, bueno, esto es que siente, que piense, que quiere, realmente qué es lo que quiere. Bueno, esta persona realmente quiere acercarse a ti. El problema es que yo veo que en medio de todo también hay mucho orgullo. Más allá como del miedo a que tú le puedas rechazar por toda esta situación karmática, como te digo, y por todo el hecho de que está abriendo los ojos para darse cuenta de que se fue con estas personas que solo lo utilizaban, que incluso puede ser un amante o un ex. Veo que es una persona bastante orgullosa y que a pesar de todo quisiera regresar, pero bajo sus condiciones, bajo sus términos. Entonces, pues esto me parece algo injusto, ¿sí?
Veo que esta persona viene a hacerte un tipo de propuesta que realmente no es la que tú vas a esperar, Cáncer. Realmente veo que es una propuesta que esta persona realmente es como que sí viene hacia ti, sí puede estar sintiendo arrepentimiento, pero yo veo que regresa como en una actitud de seguir queriendo hacer las cosas a su manera o acomodar las condiciones de la manera que a él o a ella le convengan. ¿Qué se espera de ti? Primero que todo, que superes la desconfianza, pero yo digo, bueno, si la sembró, ¿cómo es eso de que quiere que la supere de la nada? Que dejes estas cosas en el pasado y que te comportes de manera justa, pero yo digo, ¿cuál es el concepto de justicia que entonces tiene esta persona? Porque se va, hace lo que quiere, es consciente del karma, pero a pesar de todo eso no se baja de la prepotencia y del orgullo que algunos de ellos manejan. Entonces, yo que te aconsejaría realmente que no aceptes la propuesta que esta persona te va a hacer en próximos días, ¿sí? Porque no le veo como algo genuino, como algo realmente que valga la pena aceptar, ¿ok? Me dice que si ustedes tienen hijos como tal, tu prioridad debe ser en este momento enfocarte en ti y en tus hijos. Si no los tienes, en ti y en tu familia, ¿sí? Que quizá por esta relación te distanciaste incluso de personas que siempre te estaban diciendo que este personaje nada que ver o de amigos y ahora estas personas podrían ser ese soporte emocional que tanto necesitas. Veo que a pesar de todo, algunos de ustedes extrañan a esta persona, a pesar del daño, a pesar del tiempo, y pues eso ya hay que analizar si realmente es amor o es apego o es costumbre. En estos días va a ser fundamental que ustedes se rodeen de otras personas, ¿sí? Que no estén solos, incluso que busquen ayuda profesional. Yo aquí veo una relación bastante tóxica, una relación que honestamente no me gusta para ustedes. Independiente de que sea el karma, de que esta persona le esté pasando mal, siento que es algo que sembró y que a pesar de todo este proceso, esta persona realmente no está haciendo un proceso de introspección bueno. ¿Qué más se viene para ustedes en estos días? Dice que para todos aquellos que son casados, que están en proceso de divorcio, se viene una etapa como de división de bienes quizá. Para todos aquellos que tienen negocios o en común o hijos en común, se vienen todos estos procesos legales que no te miento no van a ser de una manera fácil porque como te digo esta persona si bien te extraña y sabe que esto ha sido culpa de él o de ella más que todo, no se baja de su prepotencia y no se baja de su orgullo. En ese sentido, pues creo que no es alguien que realmente esté interiorizando todo lo que ha pasado. Veamos qué mensaje general te dejan a ti. El oráculo de las hadas, ¿sí? Te dice los ángeles de la batalla. En estos días pueden haber traiciones, peleas y descubrimientos de enemigos ocultos en tu entorno. Yo te recomiendo que te hagas tu limpieza del huevo que está en el primer comentario y que adicionalmente a ello hagas una novena del justo juez. Bueno, mil bendiciones a todos ustedes. Recuerden cumplir todos los requisitos para participar. Estos son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarme un corazón y así en los comentarios así sabré que viste el video completo. Si quieres apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados, comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales.